La naturaleza no ha dado tregua al país. El fin de semana, las lluvias en Angol, en la región de la Araucanía, dejaron sectores completamente bajo el agua. Y al revisar el plan regulador nos preguntamos cómo es posible que se haya autorizado la construcción de poblaciones en ese lugar específico. Un informe del año 2013 había declarado esta zona como de riesgo alto de inundación. Alejandra González con el reportaje. Una ciudad abruptamente sumergida bajo el agua. Entonces están evacuando a gente en bote. No hemos dormido nada, absolutamente nada. Angol, Araucanía. Esta población, la Arboleda, si ustedes se fijan, los bomberos están todos bajo el agua y le llega casi a la cintura el agua. Dos días de intensas lluvias bastaron para que el río Rehue se llevara consigo el trabajo de años, el esfuerzo de una vida, los recuerdos tras la construcción de una casa donde muchos forjaron sus hogares y que hoy están así. Como podían, nadaban entre las calles convertidas en río para ponerse a salvo. Entre los mismos vecinos, junto a la ayuda de bomberos y carabineros, eran rescatados entre quienes quedaron atrapados en sus propias casas, producto de las inundaciones. Ahí va. Lo que ven las imágenes son botes Zodiac, donde personal del GOPE de Carabineros tuvo que trasladar a los damnificados. Salieron con lo opuesto de sus casas, rescataron a sus mascotas sin saber cuándo podrán regresar. Súbela nomás, tírela adentro. Eso ahí. Sofi. Y es que el pronóstico del tiempo anunciaba la caída de 110 milímetros de agua en los últimos 3 días. Cantidad que la comuna de Angol recibe en un mes completo. El río Rehue colapsó y sin clemencia inundó el sector de la Arboleda, uno de los más afectados. Angol es la comuna más complicada al día de hoy. Hasta este momento sí, es la que hemos tenido que hacer más procesos de evacuación inmediata. Inolvidable la mente de los chilenos fue el terremoto y maremoto que azotó al país el 27 de febrero del año 2010. Y lo mencionamos porque justamente quienes lo perdieron todo fueron reinstalados y llegaron a vivir aquí, donde hoy nuevamente la naturaleza se impone. Esa población responde a un programa de emergencia que se hizo el año 2010 para el terremoto del 2010. Terremoto. Queda, cálmate, querida. Ya, vamos. Prat Carrera, colapso de edificio de 15 pisos. Las villas, La Arboleda y Santa Teresita surgen como una respuesta a quienes perdieron sus casas tras el terremoto. Hablamos de viviendas sociales construidas por el Serviu a escasos metros del río Rehue. Ahí quedaron muchas familias afectadas por su tema de vivienda y a través del Serviu se entregó ahí se compró un retazo de terreno en ese sector y se construyeron una cantidad importante de vivienda, tanto para La Arboleda como para Santa Teresita. Eso fue el año 2010, producto del terremoto. Nos dijeron que este sector era habitable. Estábamos dentro de un plano regulador que estaba en condiciones de que sí se podía construir, de que con solo enaltar un poco el terreno sobre el río no iba a afectar. A lo más en 30 años más nos dijeron podía pasar algo, pero no en la magnitud que nos tocó ahora. Angol es la principal comuna de la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía. Aquí es que encontramos el río Rehue y el río Picoiquén. Para las recientes lluvias que azotaron el sur del país el pasado fin de semana, sus afluentes llegaron a tope, desbordando el cauce, arrasando con las zonas pobladas más cercanas. Hablamos de las Araucarias, La Arboleda y Santa Teresa, además de la población Las Rocas, que tiene 3 etapas. Sí, hoy día tenemos 1.067 personas damnificadas. Tenemos 267 personas afectadas por domicilio, por vivienda, con daño mayor. Por lo tanto, la situación que estamos enfrentados ahora es bastante compleja. Llovió mucho, el desastre era inevitable o hubo decisiones urbanísticas que aumentaron la exposición de los angolinos.
pero construir entre dos ríos siempre va a estar la potencial... Siempre va a ser un riesgo. Entonces la pregunta es, ¿cómo instalamos que eso, que es algo que se transforma, podríamos decir, en un riesgo inminente o permanente, es que se transforma en una prioridad para invertir? Entonces la pregunta es, ¿estamos disponibles para gastar los 10.000, 15.000, 20.000 millones de pesos que pudiera significar una obra de mitigación? Obras de mitigación que no se habrían considerado al instalar estas zonas urbanas. La clave está acá, en el plano regulador, un instrumento de planificación y orden para construir la ciudad y que es elaborado por cada municipio, que debe ser aprobado por el Consejo Municipal y Serviu. Este es el plan regulador de Angol, recientemente actualizado el año 2024. En su página 2 vemos que establece los límites urbanos de construcción y precisamente las zonas inundadas por el desborde de los ríos estaban autorizadas para la edificación. El plano regulador considera factibilidad de construcción, ¿ya? Pero quien emite el certificado técnico de aprobación o rechazo cuando se emplazan estos proyectos habitacionales es Serviu. Y si es necesaria la participación de la Dirección de Obra Hidráulica. No basta con que esté en el plano regulador. También pasa por esas dos instancias la aprobación definitiva. Dentro del proceso de planificación existe el estudio o plan de riesgos y este identifica amenazas naturales propias de cada territorio. Es importante señalar que no autoriza ni prohíbe construcciones, más bien identifica los riesgos y magnitudes. El documento del municipio de Angol está fechado del año 2013. En su página 30 vemos este mapa que indica las zonas con peligro de inundación en color azul oscuro. Justamente, las localidades anegadas están dentro de esta demarcación con alto peligro de inundación. Si nos vamos específicamente a este estudio, no, el estudio está delimitando ciertas áreas de inundación y ahí no hay construcciones. Lo que uno sí ve es que este estudio no fue capaz de proyectar un evento como de estas características. Llegamos hasta la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Llevamos al profesor Roberto Moris el plan regulador y el estudio de riesgo de Angol. Sabiendo que este es un sitio histórico que ya entre los dos ríos se ha instalado históricamente la ciudad, habría que preguntarse hasta dónde pudiera ser que el riesgo es tan grande que esto se va a inundar todo el tiempo y por lo tanto uno lo que hace es relocalizar o hacer obras de infraestructura que mitiguen ese impacto. ¿Y se puede hacer? Sí, claro. Pero para dichas obras de mitigación se necesitan recursos y la aprobación del Ministerio de Obras Públicas. La gran disyuntiva está en que al enfrentarnos a escenarios de catástrofes se reacciona al evento y no vemos una planificación anterior para evitarlo o al menos contenerlo, porque como vemos, la rigurosidad de los planes reguladores y de riesgo están al debe y no solo en Angol. Lo que podríamos hacer es tomar realmente el espíritu de lo que fue crear Senapred y fortalecerlo como una institución preocupada en gestión de riesgo con recursos para que haga estudios de riesgo de verdad y que esos estudios después sean una información al plan regulador. Mientras los expertos advierten y plantean mejoras, mientras las autoridades a cargo reaccionan y no solucionan, son las personas que vieron cómo el agua entró a sus casas, cómo perdieron sus electrodomésticos y vehículos, los mismos que debieron abandonar sus hogares porque el río se desbordó, los que pagan las consecuencias. Habla atrás, sobre todo ahí está la pura escoba, porque ahí era mi cocina donde yo cocinaba. Me dio mucho susto porque pensaba que el agua iba a llegar más de los 2 metros. Entonces, pues lo que más sentía era mi vehículo porque mi herramienta de trabajo llegó demasiado arriba. Entonces, lo que hicimos al final es quedarnos en el segundo piso porque empezó a subir, pero muy rápido subió todo. Entonces, mi pareja me dice, ¿sabes qué? Ándate para arriba porque a mí me dio una impotencia, me puse a llorar, pero intensamente, que ver tu casa así es súper malo. Y luego salimos ayer a las 2 de la tarde ya porque yo encontré que estaba muy intenso y a seguir lloviendo no habíamos comido nada, como no tenemos nada. Entonces me fui a la casa de mi mamá y ahí nos quedamos. Anoche tratamos de dormir bien para poder seguir hoy día luchando contra esto. A nosotros nos dijeron posiblemente dentro de 30 años tengan una inundación, posiblemente, eso fue una posibilidad nada más. No lo vimos así hasta el año antepasado,
que fue la primera crecida que tuvo el río, que como le comentaba llegó acá, pero lamentablemente ocurrió otra situación, pues se nos salió el río, se nos desbordó el río por todos nuestros pasajes acá y ya no se pudo hacer absolutamente nada. Y como dice Patricia, no se pudo hacer absolutamente nada cuando se trata de la naturaleza. No pasaron posiblemente 30 años para que tal vez el río se desbordara. Fueron poco más de 10 y que en cuestión de horas cambiaron sus vidas. ¿Podemos ver cómo quedó ese lugar? ¿Por dónde pasamos? Por allá. ¿Por acá? Acompáñeme usted si quiere, Doris, porque ¿cómo le hicieron la primera noche, que fue la más crítica porque el agua podía seguir subiendo? ¿Cómo durmieron acá? No lo sacamos porque pensábamos que era súper leve lo que iba a suceder, pero nada, no yo. Que uno nunca se va a imaginar de que el auto se iba a llegar el agua hasta arriba. Mucho. Puta, es una cosa tremenda que tú pasas, que jamás piensas que te puede suceder, pero sucede en un segundo. Pero más allá de las normas y los planos, este reportaje busca poner el foco en las personas que se vieron afectadas confiando en que era un lugar seguro para vivir. Lo que no debemos olvidar es que fenómenos como este se volverán a repetir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero el llamado a las autoridades es a estar preparados antes que ocurran las emergencias y no actuar cuando la fuerza de la naturaleza arrastra.